FHA o convencional son los dos préstamos más comunes en los Estados Unidos para compra de vivienda. Y si aún te estás preguntando cuál es mejor para ti, cuáles son las ventajas o las desventajas de cada uno de ellos, y cómo funcionan, cuáles son los requerimientos, pues hoy vamos a hablar de eso. Al final de este video tú tendrás un conocimiento básico que te permitirá decidir qué es lo mejor para ti. Como siempre, vamos a empezar por la publicidad. Mi nombre es Javier Andrade. Si esta es la primera vez que estás en este canal, pues bienvenido. Y si aún no te has suscrito, yo te invito a hacerlo. Dale like a este video si te parece bueno, si te parece instructivo, si te parece que tiene información valiosa, y compártelo con aquellas personas que tú consideras van a recibir de muy buena manera este video. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Vamos a empezar hablando del préstamo FHA. Y la primera pregunta es, ¿qué es FHA? Bueno, pues FHA son las siglas en inglés de Federal Housing Administration, que es una entidad del gobierno creada en el año de 1934, después de la Gran Recesión. Esos años el mercado de finca raíz se caracterizaba por las rentas, y el gobierno, intentando facilitar la compra para los primeros compradores, por supuesto, pues creó esta agencia, y a partir de esta agencia creó un programa especial que se llamó FHA. La forma en que generó confianza a los bancos fue asegurando estos préstamos a través de esta agencia y evitando el riesgo que podían correr los bancos de no tener el repago de estos créditos, de que el consumidor, de que el comprador no estuviera en capacidad de pagar los créditos adquiridos. Hoy, casi cerca de 90 años después de haberse fundado esta agencia por parte del gobierno, el préstamo FHA se ha convertido en el mecanismo más importante para que los primeros compradores puedan acceder a los créditos bancarios. Hoy se requiere tan solo el 3.5% de down payment, de cuota inicial, y con un score, con un puntaje de crédito de 580 puntos. Eso, por supuesto, facilita el acceso a una gran masa de compradores que no tienen grandes recursos económicos y que adicionalmente no tienen un manejo de crédito extraordinario, o por lo menos lo suficientemente alto para acceder a otro tipo de préstamos. Inclusive, compradores hasta con 500 puntos de crédito, con un score mínimo de 500, se puede tener acceso a este préstamo FHA, con la diferencia de que el down payment pasa del 3.5 al 10%. O sea, se requiere un pago inicial del 10% si tú estás entre 500 y 580. Entonces, si vamos a hablar de las ventajas del préstamo FHA, pues definitivamente tenemos que mencionar como punto número 1 la baja cuota inicial requerida para acceder a este préstamo. En segundo lugar, el bajo puntaje de crédito, tanto como 500 puntos o 580 con el 3.5, como mencioné anteriormente. En tercer lugar, la proporción de ingresos y gastos es mucho más elástica, mucho más fácil de cumplir. Es lo que en Estados Unidos conocemos como el DTI ratio. Es la proporción, como lo mencioné, entre los ingresos que percibe el aplicante y los gastos. Y finalmente, dependiendo por supuesto de las condiciones particulares de cada persona, el interés al cual le presta el banco puede ser más bajo. Ahora pasemos a mencionar algunas desventajas que tienen los préstamos FHA. El primero de ellos es que el seguro de hipoteca, que es requerido por el banco y que tú debes pagar mensualmente, es permanente hasta la duración final del préstamo. Es decir, que si tú tienes un préstamo a 30 años, pagarás ese seguro durante los 30 años de vida del préstamo. En segundo lugar, este seguro de hipoteca requiere que tú al frente, el primer día, en el momento del cierre, pagues el 1.75% del valor del préstamo. Esto de alguna manera puede encarecer los costos de cierre. En tercer lugar, la propiedad debe
ser habitada por el comprador. Es decir, que compradores de segunda casa, de segundo hogar o inversionistas no califican para este préstamo. Y en cuarto lugar, en el mercado actual que estamos viviendo, que es un mercado de vendedores, pues es un tipo de préstamo que algunos vendedores rechazan porque este préstamo está sujeto al avalúo de la propiedad y a la inspección de la propiedad. Y algunos vendedores no quieren recibir una oferta con estas contingencias. De otra parte, tenemos ahora el préstamo convencional. Y este préstamo debe cumplir con los requerimientos o debe ser conforme a los requerimientos de Fannie Mae y Freddie Mac, que son dos agencias patrocinadas por el gobierno y que están autorizadas a comprar y vender préstamos de vivienda. Este préstamo convencional es un poco más exigente y esto nos lleva a mencionar que el puntaje mínimo para acceder a este tipo de préstamos es de 620. El credit score o el puntaje de crédito mínimo requerido es 620. El DTI ratio, o sea, la proporción de ingresos y gastos, debe ser del 45% como máximo. Es decir, es un poco más exigente también con respecto al FHA. Hablando del seguro de préstamo, pues los préstamos convencionales no tienen seguro de préstamo, no tienen mortgage insurance, siempre y cuando se dé el 20% de cuota inicial. Y si hablamos de la cuota inicial o del down payment, esta puede ser del 0 inclusive, 3, 5, 10 o más, dependiendo del perfil del comprador. Entonces, recapitulando, la primera ventaja que tenemos que mencionar de los préstamos convencionales es que no se debe pagar mortgage insurance o seguro de hipotecas, siempre y cuando se dé un down payment, una cuota inicial de mínimo el 20%. Ahora, si el comprador da menos del 20%, el seguro de hipoteca es temporal y puede ser excluido del pago en el momento en que la propiedad se valorice o que se hayan realizado tal cantidad de pagos que la deuda no sea mayor al 80% del valor de la propiedad. La segunda ventaja importante es que no se requiere al frente en el momento del cierre el pago del mortgage insurance, ningún costo de seguro de hipoteca. Esto eventualmente va a reducir los costos de cierre con respecto al FHA en ese elemento en particular. Y en tercer lugar, este préstamo permite comprar un segundo hogar o comprar una casa como inversionista. Ahora bien, si tenemos que mencionar desventajas de un préstamo convencional, pues como lo dije anteriormente, se requiere de un puntaje de crédito mucho más alto. El DTI ratio, o sea, la proporción de ingresos y gastos, es más bajo. Y el interés al que te va a prestar el banco puede ser más alto dependiendo del puntaje de crédito. No es lo mismo un comprador que hace una solicitud de crédito con un puntaje de 620, 630 o uno que tiene 780, 800, 750, etcétera, etcétera. Ahora, después de haber revisado los requerimientos del FHA y el convencional y después de haber revisado las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, la pregunta es, ¿cuál te conviene? Y la respuesta es muy sencilla. Depende de tu situación en particular, de cuál es tu situación financiera, de cuál ha sido el manejo de tu crédito, de cuáles son los fondos o los ahorros que tú tienes para cuota inicial. Esa información te dará la respuesta, que definitivamente es única para cada caso en particular. Espero que esta información básica y elemental te haya dado un panorama un poco más claro, más amplio, de qué es lo más conveniente para ti. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en escribirme en la caja de comentarios. Por ahora, déjame despedirme, darte las gracias de que me hayas acompañado nuevamente en este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!